La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y le agradecemos siempre la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR a José Luis Gil Becerra. En su momento él ha sido director de inteligencia del Ministerio del Interior, especialista en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. José Luis, buen día, qué gusto saludarte. Muy amable como siempre. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. A su disposición. La última vez que conversamos, hablamos de un segundo atentado registrado en el momento en Trujillo. Primero fue cerca de una sede del Ministerio Público, luego fue muy cerca a la plaza principal. Y lo que hemos observado hace 48 horas también en el casco urbano de Trujillo. ¿Cómo estás analizando esta situación? Tú, sabemos, tienes una posición, sabes que siempre que conversamos han manifestado que estos hechos se veían venir. ¿Cómo estás analizando todos estos temas? Bueno, lamentablemente creo que el fenómeno sigue su curso, sigue en desarrollo, sigue en aumento. El uso de explosivos demuestra que el nivel de agresividad, el nivel de evolución de esta criminalidad está agudizándose, ¿verdad? Ante pues la mirada atónita ante los esfuerzos que ha hecho y que sigue haciendo la policía, ¿no? Entonces, no es un caso aislado primero, porque se da en diversas partes del Perú, primero con explosivos y luego seguramente, primero con armas y probablemente sea también con explosivos en otros lugares. Acá en Lima también han usado explosivos, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí hay esta evolución de la criminalidad tiene pues diversas características, ¿no? Las características de ser organizaciones criminales que quieren tomar el lugar o quieren desplazar a otras organizaciones, peleas entre bandas, entre grupos familiares, es decir, hay solamente características de evolución y no de involución, lamentablemente, ¿no? Ahora, la gente de la calle se pregunta en cada momento, ¿cómo arreglamos esto, José Luis? ¿Qué medidas tendría que adoptarse desde el gobierno para tener un trabajo mucho más efectivo en la lucha contra la inseguridad? Tú conoces muy bien el tema, conoces el Sí, diagnóstico, pero ya eso no le podemos estar permanentemente explicándolo como lo explica, o trata de explicarle la Presidenta de la República, y ellos no contribuyen, muy por el contrario. O sea, ¿qué medidas se tendrían que adoptar para frenar este crecimiento, que ya es un crecimiento que no solamente nos ataca a nosotros? Ayer conversábamos con un exministro del Interior de Ecuador, el señor Zapata, y la violencia es tan igual como la que ocurre en nuestro país. Colombia también vive una situación muy parecida. O sea, ¿qué medidas tendríamos que adoptar? bueno, yo he planteado en diversos foros, he dicho que acá lo que hay que hacer es una persecución casi personalizada del criminal. Pero esto no solamente con la policía que ya existe, ¿no? Sino que hay que dar dos medidas extraordinarias para poder frenar este avance. En primer lugar, convocar, armar un grupo especial con miembros de la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y dirigidos por la Policía Nacional, ¿no es cierto?, que tienen que desplazarse a nivel nacional como grupo de inteligencia solamente de búsqueda. O sea, la búsqueda que tenemos hoy es insuficiente, pero tenemos cientos de miembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que bien podrían armar un solo equipo. Y en segundo lugar, traer agentes de inteligencia que han sido pasados al retiro, ya sea por edad, por diversos motivos, salvo los que hayan sido pasados a retiro por medidas disciplinarias. Armar equipos regionales. Pero este grupo es solamente para buscar al criminal, debidamente equipados con vehículos, con armamento, y en todos los equipos tiene que haber un policía. Y esta búsqueda hace que
metamos al fondo del problema, metamos lo que necesitamos, que alguien se encargue solamente de buscarlo. Porque los que lo buscan hoy son policías que finalmente los detienen y tienen que hacerle su investigación, comunicarle al fiscal, comunicarle al juez, tienen que hacerle sus atestados. Es decir, esa parte está bien, la parte de inteligencia y de investigación está bien, pero la búsqueda propiamente dicha es lo que al momento no se da ni de manera estratégica ni de manera táctica, ¿no? Entonces, una búsqueda implacable, permanente, estratégica, ordenada, dirigida, creo yo que podría ayudar a frenar un poco el avance de esta gente, ¿no? Esto significa dos temas muy puntuales, José Luis, ¿no? Uno, decisión política, y lo segundo, presupuesto. Sí, a ver, yo creo que la voluntad política existe en el gobierno. Ellos quieren hacer, están haciendo los esfuerzos. La decisión política no está siendo bien implementada porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Si ya sabemos que la presidenta tiene la voluntad política de combatirla, la decisión política debería ser la inversión en estas nuevas formas operacionales que se les está planteando. Ya se lo hemos planteado, esta no es la primera vez. Entonces, probablemente en la ejecución de esta voluntad política, perdón, de la decisión política, haya muchas trabas. No, señora, no hagamos esto, porque ¿qué van a decir? No hagamos lo otro. Y no estamos para esas cosas. Tenemos que tomar la decisión de perseguirlos casi de manera personalizada por donde van. Hay mapas de calor, hay mapas, saben dónde están los criminales, por dónde se desplazan, las coordinaciones internacionales. Entonces, necesitamos a todos metidos en el tema. No podemos estar en marchitas, en celebraciones, en ceremonias, en reuniones, que al final todos son reuniones fofas porque no llevamos a nada. Entonces hay que apoyar en este momento el centro de la estrategia de la lucha contra el crimen es la parte operativa del Estado, y esa parte operativa la tiene la Policía Nacional. ¿Qué soporte le falta? Búsqueda, agentes de búsqueda, incrementar cientos de agentes de búsqueda, debidamente organizados, debidamente dirigidos, debidamente controlados y debidamente emplazados a nivel nacional, y creo yo que podemos tener ahí una luz al final del túnel. Ahora, quiero volver un poco al tema de Trujillo. Hay quienes señalan, te lo pregunto de manera muy directa, y dicen, bueno, es necesario establecer un estado de sitio en Trujillo, pero parece ser que en Trujillo se han dado un conjunto de medidas que no da resultados. ¿Cuál es la razón? Así es. Bueno, esta es la razón, la que te estoy explicando, porque hay lugares en los que se ha agudizado más. Trujillo es un lugar complejo, el norte del Perú también, y Lima, está comenzando a ponerse complejo Arequipa, el Cusco. Entonces, tiene que haber una priorización. Acá no se trata de sacar a la Fuerza Armada por sacarla. Acá se trata de controlar el fenómeno, y esto, lo que yo acabo de plantear, va a funcionar, tiene que funcionar, no hay otra posibilidad, ¿no es cierto?, en cualquier parte donde aparezca el fenómeno, pero hay prioridades. Primero está Trujillo, después está Lima, y después las otras regiones. O sea, se puede hacer. Creo yo que es falta de estrategia. El fenómeno crece por falta de estrategia. Hay buenos recursos, hay voluntad, hay fuerzas, pero son insuficientes. Necesitamos dar un golpe de timón en la estrategia, y ese golpe de timón es convocando a los agentes de inteligencia en actividad y en retiro de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada, dándoles una nueva misión: la persecución personalizada del criminal. José Luis, ahora te quiero plantear otro tema, que tú también lo conoces, porque en varios momentos lo has desarrollado, el avance del crimen transnacional. Y lo que hemos visto, lo que estamos viendo en nuestro país, si en algún momento se habló de la presencia de Tren de Aragua en Patás, en minería ilegal, hoy se comprueba lo que está pasando en el Alto Cenepa, en la zona de Condorcanqui, en Amazonas. Ayer he conversado con una persona que trabaja en la zona y nos explicaba cómo actúa esta
red criminal conocido como los choneros, que hace 2 días incluso el gobierno de los Estados Unidos lo considera como una organización narcoterrorista. Pero ellos actúan, han tomado ya parte del control en zona de frontera, asociados con organizaciones peruanas que dedicadas también a la minería ilegal, sacan oro aluvial, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado vemos cómo también ya, incluso nos explicaba, que sectores de comunidades nativas que antes se oponían a la minería ilegal, hoy han sido captados, un sector, no todos, ¿ya? Incorporados, que también están haciendo esa labor en otro punto de zona de frontera con organizaciones peruanas. Te pregunto esto ¿por qué? O sea, ¿cómo es que la minería ilegal está haciendo una suerte de trasvase, ¿ya?, para financiar organizaciones, para organizar grupos, para ganar espacios? O sea, ¿qué tanto peligro representa si tampoco estamos mirando de cerca esto, José Luis? Bueno, hemos dicho también que la matriz criminal en Sudamérica está comenzando a variar. Hemos visto que, por ejemplo, en Colombia, ¿no es cierto?, muchos narcotraficantes están cambiando de droga hacia la minería ilegal. En el Perú también está pasando eso. Efectivamente hay bandas criminales del narcotráfico, pero están comenzando a variar, están comenzando a cambiar, entre comillas, de rubro para irse hacia el oro. Y una demostración de esto es el avance de los choneros, no solamente en Ecuador, sino avanzando ahora hacia el lado peruano. No están siguiendo la droga. Los choneros no siguen la droga, como debería ser natural. Los colombianos no están siguiendo la droga. Lo que están siguiendo es el oro. Y se han dado cuenta pues que la zona norte del país tiene ese potencial. Por lo cual la estrategia que yo he brindado ahora es la principal. Sin embargo, aquí sí, el control de fronteras tiene que ser un control total, absoluto, donde debería estar sí la Fuerza Armada en su conjunto para poder ayudar a la Policía Nacional en frenar el avance de esta agrupación. Por otro lado, la declaración del Estado peruano de que estos grupos son organizaciones terroristas es prácticamente una necesidad, porque por ahora es un tema de orden interno, pero cuando la Fuerza Armada tenga pues los lineamientos claros, el control de ambas Fuerzas Armadas va a poder ser eficaz. Y hay un tercer punto que es el trabajo internacional. Probablemente exista la Interpol, existan varias entidades internacionales, pero dedicarle un espacio al plano internacional, a la coordinación entre organizaciones de inteligencia, el intercambio de información de los órganos de inteligencia, podrían ayudar, por ejemplo, a tener operaciones conjuntas eficaces. Lo que hemos dicho, armar un GEIN internacional contra el crimen transnacional, equipos de inteligencia que solamente busquen los cabecillas sin tener en cuenta las fronteras, donde estén. Pero eso tiene que ser un acuerdo en el plano internacional para poderle dar facilidad. Probablemente hayan agentes de inteligencia especiales peruanos que conozcan de criminales que ya cometieron hechos aquí y han pasado a Ecuador o han pasado a México o han pasado a otros países. Entonces necesitamos una especie de GEIN internacional para que los persiga también en este ámbito. Y el tema de los choneros es básico, es principal, ¿no? Entonces creo que no le estamos dando un enfoque estratégico a la lucha contra el crimen transnacional. No estamos comprendiendo el cambio de matriz criminal, no estamos comprendiendo que si esta es una situación sui generis, no podemos dar medidas convencionales, sino aplicar medidas sui generis también. Y otro detalle adicional a ello, José Luis, es que cuando uno empieza a mapear lo que ocurre en estas zonas, de una manera muy puntual en el Alto Cenepa, en Amazonas, tenemos un problema permanente, ¿no? Ausencia del Estado, por un lado. Y lo poco que hay del Estado está comprometido con la minería ilegal o con bandas organizadas.
que ese es un gran problema. Ya lo hemos visto en Patás. Sí, así es, así es. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Porque ya, cierto, puede haber un trabajo, como tú lo dices bien, de inteligencia transnacional, pero la estructura del Estado ya está vulnerada también. Sí, claro, a eso hay que tomar el toro por las astas, sacar a quien tengas que sacar, declarar, sí, el estado de emergencia para que exista una autoridad, una sola autoridad por encima de las autoridades corruptas y poder hacer un trabajo coordinado para extirparlo. O sea, es un trabajo muy complejo, extirpar la corrupción, cerrar la impunidad, poner hombres de inteligencia, grupo internacional de búsqueda, fuerzas armadas para cerrar, o sea, son varias medidas radicales que hay que tomar, no es una sola. Entonces, es un problema complejo, pero insisto, creo que no hay esta ejecución estratégica, ¿no? Pese a que hay voluntad política para esto, ¿no? Ahora, quiero preguntarte por otro tema que también está relacionado a todo este aumento de la criminalidad en nuestro país, ¿no? En el Congreso están buscando la interpelación del ministro Carlos Malaver. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, nuevamente, es una falta de comprensión de la realidad. Si los congresistas, la mayoría de ellos, no todos, entendieran el tipo de fenómeno que hay y así pongan al mejor ministro del Interior de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo el reemplazo de Malaver, no lo van a resolver. Porque no es un problema del cambio de ministro, que está haciendo su trabajo, que está desarrollando su trabajo. Pero el problema es tan complejo y el Estado en el cumplimiento de la voluntad política es tan ineficiente como Estado en general, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener a todos los ministros fracasando y a todos los ministros interpelados para, entre comillas, satisfacción del Congreso, como que ya hizo su trabajo. No hace su trabajo el Congreso censurando o interpelando a un ministro. Lo que hace es agravar. O sea, si el Congreso cree que censurando a un ministro resuelve el problema, no lo hace, lo agudiza, porque nuevamente viene otro con otras ideas, descompone lo que hizo el anterior o quiere hacer más de lo que hizo el anterior, y entonces no tenemos un solo criterio, una sola estrategia, un solo camino para esta lucha. Entonces, no ayuda el Congreso interpelando a un ministro o censurándolo, ¿no? Y el otro tema, tú eres un hombre de inteligencia, muy reconocido, por cierto, José Luis. Gracias. El tema de que ha ocurrido ayer con el hackeo de base informática de la Policía Nacional. Sí, a ver, no ha sido un hackeo como ha comunicado la policía. He hecho mis propias averiguaciones con gente que conoce el tema. El sistema informático, como muchas cosas, como cambiar patrulleros, cambiar armas, sí, también cambiar los sistemas. O sea, lo que pasa es que en el Estado tenemos el defecto de que compramos una herramienta y creemos que esa herramienta dura para siempre. Esa herramienta tiene mantenimiento, hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Hoy la informática nos obliga a cambiar casi mensualmente, a renovar procesos y medidas de seguridad. Lo que hemos tenido, lo que tenemos es un sistema antiguo que es vulnerable. Sin embargo, la información de los agentes, de las operaciones secretas, no están ahí. Ahí hay información que se carga normalmente, como por ejemplo los informes de los trabajos que ha hecho la gente para verificar las informaciones, por ejemplo los desplazamientos de los ministros, porque hay que informar. Inteligencia tiene que informar que por si acaso hay un ministro en tal zona. ¿Qué pasa si un ministro se va sin su seguridad y fallece en algún lugar? No sabíamos dónde estaba, cómo le damos protección. Entonces, realmente no hay información sensible, ni búsqueda de periodistas, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que hay son datos de personal, no es el personal de inteligencia, ¿no? Sí hay una intrusión que se está investigando, que seguramente van a terminar de descubrir quién ha abierto la puerta trasera, ¿no es cierto? Pero el daño no ha sido mayor, no solamente
por lo poco que han obtenido, aunque parezca bastante, sino que además que se tomaron inmediatamente otras medidas que han protegido y están protegiendo en este momento las bases de datos que hay, ¿no? O sea, no hay información Pero relevante. sí, hay que cambiar los sistemas ahí. Y no hay información relevante de lo que tú nos estás explicando. No hay información relevante, no vamos a encontrar ahí informes del seguimiento al periodista José Hernández, que está yendo a su casa, eso no vas a encontrar porque, en primer lugar, para decidir hacerle seguimiento a alguien, para que un organismo decida hacerle seguimiento a alguien, tiene que cumplir varios requisitos, ¿no? Entre ellos tienen que estar dentro de las 10 amenazas que el Estado financia para su investigación. O sea, hay 10 amenazas que el Ministerio de Economía proporciona recursos para combatirlos. Entonces, si yo voy a seguir a un periodista, le voy a decir, sí, pero yo como jefe, ¿no? Diría, ¿pero para qué? ¿En cuál de las 10 amenazas está? No, señor, está metido con narcotraficantes. Bueno, entonces hagamos seguimiento. Y esta es la prueba, esta es la evidencia. Ah, bueno, ok, hagamos seguimiento. Y me descubren siguiéndolo al periodista X, sí, acá está la carpeta fiscal, aquí están las pruebas de que el señor está con el narcotráfico, y ya está. Pero, o sea, no se le hace seguimiento a cualquiera, ¿no? Esta es una idea. Probablemente alguien lo ha hecho, no lo sé, pero en mi gestión, por ejemplo, no hacíamos ese tipo de trabajo. Y es muy difícil que un agente de inteligencia comprometa recursos si es que no hay datos realmente relevantes o información relevante para eso. En este caso, esta información que ha salido no tiene no hay ese contenido, ¿no? Claro, lo preocupante es que no debió salir, ¿no? En cualquiera de las formas no debió salir. Eso sí, esto se ha reconocido. Más que un hackeo ha habido una intrusión, o sea, alguien ha tenido las claves y ha podido acceder. Y eso tiene que investigarse y se va a sancionar seguramente. O sea, una intrusión es diferente a un hackeo. Un hackeo ya es cuando gente especializada en esto toma el control de todo y basea toda la información, y eso no ha sucedido. José Luis, ya estamos a pocos meses de las elecciones generales en abril del año 2026. ¿Qué medidas se tienen que tomar en aspecto de seguridad en una campaña electoral en medio de todo este crecimiento, esta ola criminal? Primero, creo yo que los candidatos, los 36 candidatos, tienen que enterarse bien de qué se trata el fenómeno criminal, comprenderlo, ¿no es cierto? Orientarse bien, porque depende de eso su discurso. Si salen con el discurso populachero, los líderes, y ese mismo discurso va a ir hacia las regiones, pues eso, según mi concepto, va a alterar al crimen organizado, que en este momento no está siendo controlado, y que van a intentar poner sus propios candidatos. Lo que tienen que hacer es lograr conectar con la población por las realidades de sus regiones o de los lugares donde vayan a votar por senadores y diputados, y también por sus presidentes, ¿no? Para que no este discurso no sea el que gatille la acción criminal en primer lugar. En segundo lugar, los mismos partidos deben tener, ya que tienen miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, tienen que adoptar sus propias medidas de seguridad. Uno mismo, mire, el Estado está tan saturado en este momento para combatir el crimen, que sí, seguramente tenemos que pedirles que cumplan su misión de proteger a los candidatos, pero son los propios partidos los que deben hacerlo, los que deben ayudar en no hacer que se comprometan más recursos del Estado que se necesitan para combatir la criminalidad, para que me cuiden, teniendo personal militar y policial a mi alrededor que pueden tomar medidas de seguridad, ¿no? Si los candidatos no entienden que la seguridad es hoy parte de su vida personal, incluso de su vida partidaria, pues podemos tener varios candidatos en riesgo, ¿no? ¿Y estamos frente a un riesgo muy parecido a lo que ha ocurrido en el hermano país de Ecuador o lo que ocurrió en Colombia? Ecuador y Colombia, por supuesto. Fíjate cómo los grupos
criminales interesados en que no se apliquen determinadas medidas que han anunciado, sencillamente los asesinan, ¿no? Sencillamente los matan. Entonces, de eso tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente están asesinando candidatos, autoridades en México han asesinado un montón de regidores o de alcaldes y tenientes alcaldes. Si aquí nomás en el Perú ya llevamos más de 50 indígenas o líderes indígenas asesinados y casi no pasa nada. Pero no nos estamos dando cuenta que la muerte es el instrumento del crimen para lograr sus objetivos. No es una casualidad ni es algo que va a pasar, que probablemente pase o no pase. No, la muerte es el elemento principal de presión del crimen organizado contra cualquiera, contra el ciudadano, contra la autoridad, contra el Estado, contra el candidato. Eso tenemos que comprender. La muerte es el instrumento de los criminales para someter a cualquiera que entre en su camino, sea autoridad, sea civil o sea candidato. A José Luis Gil Becerra, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior, especialista en temas de seguridad, orden interno y terrorismo, le agradezco la gentileza. José Luis, muy amable como siempre. Gracias, José. Buenos días. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.